Aprender a vivir, aprender a pensar y aprender a sentir son cosas que todos los días nos pueden transmitir emociones positivas y transmitir emociones positivas a todas las personas que conocemos. Debemos aprender que siempre existen 3 enfoques en cada historia de nuestra vida: mi verdad, tu verdad y la verdad que siempre van a poner los demás. Que podemos hacer mucho más de lo que pensamos o de lo que creemos, que no importan nuestras circunstancias, lo importante es cómo interpretamos nuestras circunstancias. Que no podemos forzar a las personas a que nos amen, pero sí podemos dejarnos amar. Que existen personas que nos pueden querer mucho, pero a veces no saben demostrarlo o no saben expresarlo. Que no podemos controlar la actitud de los demás. Lo más responsable es aprender a controlar nuestra actitud. Que nuestra mayor gloria no está en no caer jamás, sino en levantarnos las veces que sean necesarias. Que el triunfo en la vida es un proceso de todos los días, tiempo, dedicación y sobre todo fe en lo que podemos hacer, en lo que podemos sentir o en lo que podemos pensar. Aprender a tener un enfoque positivo de la vida mejora nuestras relaciones personales, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones familiares. Qué interesante, hoy en Lo Sencillo de la Vida hemos visto y sobre todo nos hemos concentrado en un tema que hoy es muy preocupante, muy preocupante. Se habla de cómo los niños pueden ser abusados. ¿Cómo puede una persona mayor abusar de un niño? Y no nos damos cuenta de que los padres en algún momento tenemos mucho que ver con esto. Porque a veces como papacitos les sometemos a nuestros hijos. Y no nos damos cuenta que desde chiquitos nosotros a nuestros hijos tenemos que enseñarles a ser libres, a que hablen, a que digan, a que expresen. Cuando nosotros hablamos de la libre comunicación en los niños es cuando tú le enseñas a tu hijo a hablar desde pequeño. No le cohibes. A tu hijo le das la confianza para que manifieste sus emociones, sean positivas o sean negativas. Cuando nosotros no les escuchamos a nuestros hijos se someten por personas desconocidas. Nuestros hijos se someten por personas a veces que les obligan a hacer cosas que ellos no quieren. Y a veces es un poco insensato reconocer que nosotros tenemos parte de culpa cuando a nuestros hijos no les damos un espacio para que hablen, para que se expresen. Yo siempre critico mucho a los adultos que les hacen callar a los niños. Cállate porque es conversación de adultos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si un niño desde pequeño tiene que expresar, un niño desde pequeño tiene que hablar, un niño desde pequeño tiene que aprender a decir las cosas y no a esperar que nuestros hijos sean perfectos. Porque nuestros hijos tienen que aprender a equivocarse. Nuestros hijos tienen que aprender a ser felices. Porque cuando nosotros les educamos con felicidad, ellos ven el valor de las personas que están en su entorno. Yo estoy contento porque hoy tengo un invitado especial. Tengo un invitado que nos va también a dar esa percepción adolescente, esa percepción juvenil que hoy necesitamos. Hoy estoy con Joao. Joao tiene 14 años. Y Joao es una persona que puede llegar a los jóvenes con tanta facilidad porque él a su edad puede entenderles lo que necesitan los jóvenes a esa edad. Tal vez papás un poco más comprensivos, tal vez un poco papás menos enojados. Yo estoy contento, Joao, de que me hayas dado la oportunidad de tenerte en este espacio y como te decía, me gustaría que hoy que estamos hablando de la libertad de expresión de los niños y a los niños darles seguridad desde chiquitos, que tú nos enfoques a tus 14 años, el que tú les recomendarías a los papás o el que recomendarías muchas veces a los adolescentes o a los niños que a veces se deprimen o nos deprimimos, porque la depresión es algo que pasa en todas las personas, pero siempre el tener una segunda oportunidad hace que seamos de ejemplo. Bienvenido y cuéntame, ¿cómo te sientes? Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos quienes escuchan Radio Católica Nacional. Para mí es un gusto muy inmenso estar compartiendo aquí en este bello programa. Bueno, en esta parte que me dan la oportunidad de poderme expresar cómo me siento en esta segunda oportunidad que Diosito me dio. Me siento muy contento, muy alegre. Saber que estoy entre todos nosotros. Saber que estoy compartiendo con las personas más importantes. Saber que estoy con mi Señor Padre. Estoy con esas personas que nunca me dejaron solo. Estoy muy contento, muy alegre de estar aquí con todos ustedes. ¿Tú qué les puedes decir, Joao, a los papás que a veces son demasiado estrictos y a los papás que creen que los hijos son perfectos? ¿Tú qué les puedes recomendar a tu corta edad? ¿Qué es un papá perfecto para un adolescente? ¿Qué espera un adolescente de un papá, de una mamá? Yo espero
No espero, sino ya lo tengo a mi Señor Padre aquí, que está conmigo. Yo no espero nada más de él. Espero que siga siendo esa persona que cambió, que es ahora, esa persona comprensiva, esa persona que me da más espacio, esa persona que siempre me apoya en todo lo que le digo, que no cambie, que siga siendo esa misma persona alegre, esa misma persona que me apoya en todo y que nunca me dice un no. ¿Qué les dirías a los papás? A los papás o a las personas que nos están escuchando en este momento cuando son demasiado exigentes. Los papás que todavía piensan que un hijo porque saca buenas notas es más inteligente que un hijo que saca malas notas. Que nos den un poquito de tiempo, que nos den un espacio para poder salir con nuestros amigos o algo por el estilo. Aprender a tener confianza. Aprender a tener confianza. Me decías tras los micrófonos y me encantaba que a veces los papás no confían en los hijos. Sí, a veces como que no tienen esa confianza ante nosotros, no tienen la confianza que nosotros, ese espacio que nosotros debemos tener. Es súper importante cuando nosotros como papás debemos a los hijos a generarles confianza, no miedo. Yo soy criado en una época todavía un poco antiquísima porque a mí me crió mi abuelita. Todas las personas que siguen este espacio saben que me quedé huérfano muy joven y de una u otra forma también vengo de una línea de sometimiento, no por malos, sino que antes nos criaban con miedo. Lastimosamente hoy ya no funciona criarles a nuestros hijos con miedo porque cuando a los hijos les metemos miedo les hacemos cohibidos. A veces cuántos hijos están mal calificados. ¿Por qué mal calificados? Porque un papá no puede generalizar que un hijo sea más inteligente porque es bueno en matemáticas o sea menos inteligente porque no es bueno en matemáticas. Tú, Joao, en toda esta infancia y en esta juventud que has tenido, cuéntame qué ha sido lo más difícil de encontrarte en la vida. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en tus 14 años entenderle a la vida? Lo más difícil de entenderle a mi vida en estos 14 años es la pérdida de mi señora madre, que hasta el día de hoy no entiendo, no lo puedo superar. Pero si sientes que has desarrollado habilidades. Sí, con la bendición de Dios estoy saliendo adelante en lo que es en el canto. Agradezco a Papito Dios, a mi Señor Padre, por nunca haberme dejado solo. Cuando tuvimos el chance de dejarlo todo ahí, no. Seguimos adelante y con la bendición de Dios estoy pisando grandes escenarios. Este día sábado estuvimos haciendo un casting para Gama TV y Canal 2, que esperamos con la bendición de Dios que nos vaya bien y estar en ese concurso. Y esa es la idea, ¿no? Que nosotros nos identifiquemos con que podemos hacerlo, podemos lograrlo. A veces hay personas que tienen el cuerpo completo y no tienen la gana de hacerlo. ¿Cuántos adolescentes hoy se pierden? ¿Cuántos adolescentes hoy son mal genios? ¿Cuántos adolescentes hoy terminan en drogas? Y uno teniendo a veces golpes extremadamente fuertes, te das la oportunidad de que tú también hayas tenido un papá 4x4. Me contabas que te apoya en el canto y a mí me parece súper positivo cuando un papá no tiene un prejuicio porque nuestros papás tienen que ayudarnos a nosotros a explotar nuestras habilidades. A mí me da pena cuando encuentro todavía papás que piensan que porque uno es doctor o porque uno es abogado o porque uno es arquitecto le va a ir mejor que un cantante, que un actor o que alguien que hace pintura. Nosotros deberíamos aprender a crear nuestras necesidades. Hoy enfocándonos sobre todo en la libertad que deben tener los niños al hablar, la libertad que tienen que tener los niños al expresarse. Nosotros como papás tenemos que criar niños seguros. Nosotros no podemos ser los que creemos inseguridades en nuestros niños. Aprender a premiar en público y a aprender a corregir personalmente es algo que los papás todavía no aprenden. Nosotros tenemos que aprender a elogiar en público. Pero si usted de los papás que todavía le insulta delante de los amigos, le insulta delante del colegio, no se da cuenta que está dañando la autoestima de su hijo. No se da cuenta que está dañando la autoestima de esa personita que está evolucionando, que está creciendo. Yo hoy tengo la oportunidad de estar con Joao porque la adolescencia es un desequilibrio hormonal que muchos papás todavía no entienden. Y no se dan cuenta de que dentro de esa adolescencia lo más bonito es tener un papá en donde podamos confiar, un papá en donde podamos contarle nuestros problemas, un papá en donde no nos genere prejuicios. A veces nosotros nos convencimos de que los hijos son perfectos y no nos damos cuenta de que la perfección siempre va a estar entre lo bueno, entre lo malo. Tú, Joao, ¿qué les puedes decir a los jóvenes que a veces pasan deprimidos o a los jóvenes que a veces no les entienden en la casa?
¿Cómo tú crees que es la manera en donde un adolescente puede llegar a sus papás para que le entiendan? En esta parte yo podría decirle a todos los jóvenes que para podernos acercar más a nuestros padres, más a quien más le tengamos confianza. Por mi lado, a mi señor padre, sería helado cuando le veamos que esté triste. También nuestros padres, alegrar el día con algún chiste, haciendo algo agraciado para que nuestros padres se alegren, o sacarles una sonrisa y poderles contar lo que nos pasa, lo que nos sucede. Qué importante que es lo que decías ahorita, aprender a sacarle la sonrisa a un papá, ¿no? A veces los papás no permiten que los hijos les veamos tristes. A veces los papás piensan que porque un papá llora delante de un hijo le está mostrando debilidad, y no. Quien quita que a veces es necesario que los hijos vean a veces hasta llorar a los papás para que vean que son también humanos. Que vean también que los papás a veces sufren, que los papás tienen problemas, pero qué importante que es nosotros como papitos ir rompiendo paradigmas y metodologías que no son tan buenas. Si tú eres de los papás que hoy está escuchando este programa, aprende a darle a tu hijo libertad de expresión desde chiquito. Déjale que tu hijo hable en la mesa, déjale que tu hijo te comente, te hable, te cuente. Si tú estás asustado porque hoy en el siglo XXI ves tantos casos de violación a niños, tú tienes hoy las llaves mágicas de darle a tu hijo confianza, que hable, que exprese, que diga lo que siente. Escúchale, dale tiempo, dale todo el espacio que necesites, porque tus hijos no necesitan solo cosas materiales, tus hijos necesitan tiempo, tus hijos necesitan automotivación, tus palabras, tus hijos no necesitan solo dinero. Tus hijos necesitan también una parte afectiva emocional, y esa parte afectiva emocional no les damos porque a veces pasamos preocupados en lo que no tenemos. Yo, como les comentaba, hoy estoy con Joao y estoy encantado de que esté en este programa, porque a veces esas percepciones necesitamos que alguien nos diga qué pudiésemos nosotros cambiar como padres, en qué podemos mejorar, ¿cómo les podemos entender a los adolescentes? Nosotros siempre cuando somos papás nos quejamos de los adolescentes y no nos damos cuenta de que de un adolescente podemos aprender muchas cosas, porque todos hemos pasado por esos desequilibrios, todos, pero un adolescente con confianza, un adolescente seguro o un adolescente que se sienta libre de conversar con los papás sus problemas, no va a ser tan desequilibrado. Porque hay adolescentes que dentro de este desequilibrio no tienen la confianza con el papá, no tienen la confianza con la mamá. Es ahí cuando se apegan a malos amigos, es ahí cuando se apegan a pandillas, es ahí cuando se apegan al alcohol, es ahí cuando se apegan a las drogas. No nos damos cuenta que nosotros como papitos terminamos desenfocándonos y concentrándonos en cosas que no son tan reales, en concentrándonos en cosas que no son tan factibles. Deberíamos hoy aprender a escucharles, deberíamos hoy aprender a preguntar cómo te sientes. Preguntémosles a nuestros hijos, ¿cómo te sientes? No solo el qué haces o el cómo te fue, sino el sentimiento. Démosles tiempo, dediquémosles tiempo a nuestros hijos. ¿Tú qué puedes decirle a las personas, o qué puedes decirle tú a los papás que todavía son muy estrictos? ¿Qué necesita un adolescente a tu edad? Cuando están desequilibrados, cuando están con problemas, cuando comienzan a tener enamorado, enamorada, ¿qué necesitan? Yo creo que por esa parte hay muchos compañeros, muchos casos en mi colegio mismo, que por ese sentido de que no tienen confianza con los padres, en el colegio llegan al límite de las drogas, el alcohol, o algo por el estilo. A los padres, ¿qué les diría? Que confíen más en nosotros, nos den más confianza, ese espacio que nos merecemos. Hay padres que no aceptan que ya hemos crecido, que cuando éramos niños de 5 o 6 años, ahora somos niños de 14, de 15 años. Por mi parte, yo, ¿qué podría decir? De mi señor padre, que se quede como esté, porque así estamos bien, así le quiero. Agradecerle a Papito Dios, a todas esas personas que nunca me dejaron solo en mis peores momentos, a mi papi primero, siempre Dios le pague, a mi señora madre que desde el cielo sé que me bendice, y decirle a papi que no cambie, que así estamos bien y que en las buenas y malas vamos a estar juntos. Y que vas a llegar lejos. Voy a llegar muy lejos y espero, como dije, con la bendición de Dios,
ser una persona muy grande en esta vida. Yo sé que sí, como te dije y hoy les comento, es un nuevo segmento que quisiera involucrar aquí en Lo Sencillo de la Vida, terapia en vivo, terapia con personas que se han caído, con personas que se han sentido solos, porque equivocarnos es de humanos, fracasar es de humanos, equivocarnos, caernos es de humanos. No existe el hombre que no se ha caído, no existe el humano que no ha fracasado. El fracaso es el mejor maestro de la vida. Enseñémosles a nuestros hijos también que el fracaso es parte de la vida. No les enseñemos a nuestros hijos el valor del dinero, enseñémoslos a nuestros hijos el valor de las personas. Así vivirán por su felicidad y no vivirán simplemente buscando una economía grande, una economía literalmente que no puede llenar expectativas ni sensaciones de personas. Uno en la vida puede conocer a tanta persona que tiene dinero, pero no tiene lo más saludable que puede ser la vida, que es personas que le escuchen, personas que le quieran por lo que es, personas que le valoren por lo que ha sido. Yo encantado, Joao, que hayas estado en este espacio conmigo y sobre todo motivándoles a los jóvenes que nos escuchan, que a veces se sienten con problemas, que a veces se sienten incómodos, desequilibrados. Hablen, expresen las emociones. Tú decías algo importante, Joao, vean con quién tienen más confianza, sea el papá, sea la mamá. Aprendan también como papás a identificar cuando un hijo está en problemas. Aprendan como papás, a analizar los movimientos de los hijos. Un hijo que anda con la cabeza agachada, un hijo que se encierra en la habitación, un hijo que ya no conversa, es un hijo que necesita una palabra, es un hijo que necesita tiempo. Aprendamos a conocer a nuestros hijos no solo por lo que hablan, sino por lo que actúan. Tú cuando le veas a tu hijo agachado la cabeza, pregúntale, ¿por qué está sufriendo? Si está sufriendo por amores, dile que es normal, porque si tienes un hijo adolescente, el enamoramiento es parte de. Si tú le ves a tu hijo frustrado porque le fue mal en una tarea, dile que es normal, que no podemos hacer las cosas perfectas. Si tú le ves triste a tu hijo porque algo no le salió, dile que es normal, no le escandalices. ¿Y sabes qué es lo mejor? Aprende a premiarle en público y a castigarle solo, porque la autoestima depende de cómo tú le tratas a tu hijo en público. Eso depende. Nuestros hijos necesitan amor para triunfar. Nuestros hijos necesitan amor para decidir. Nuestros hijos necesitan amor para sentirse amados, sentirse buenos, sentirse que vale la pena vivir. Es una decisión que los papás tenemos que luchar todos los días con ellos. Demostrar el amor es algo que a veces nosotros no podemos. A veces no les decimos palabras bonitas. A veces nos evitamos de abrazarles, nos evitamos de besarles y no nos damos cuenta que esa es la seguridad de un hijo. La seguridad de un hijo depende mucho de cómo el papá lo trata, de cómo la mamá lo trata. La seguridad de un hijo para decidir y para hablar en público depende de cómo le trataron o cómo le enseñaron a hablar de niño o cómo le enseñaron a expresarse desde niño. Nosotros como papás tenemos que cambiar muchas metodologías, porque hoy en el siglo XXI que nos sigan criando con metodologías antiquísimas es muy negativo porque nos bloquearon. Y no nos bloquearon por malos, nos bloquearon por desconocimiento. Antes nos criaron con miedos absurdos de que si uno salía a la calle se le aparecía el cuco, que si uno no comía la sopa se le llevaba el ropavejero. Y esos miedos conscientes o inconscientes nos hicieron inseguros. Hoy hay adultos que no pueden decidir. Hoy hay adultos que tienen miedo a equivocarse, porque de chiquitos le escandalizaron al equívoco. Les dijeron que solo las personas fracasadas se equivocan. Y esos estereotipos y esa mala información a veces nosotros les seguimos diciendo a nuestros niños. Y son niños que en algún momento van a tener miedo a equivocarse. Son niños que en algún momento van a tener miedo a hacer las cosas porque piensan que les va a salir mal. Entonces, nosotros como papás tenemos la obligación de que nuestros hijos sean seguros. ¿Por qué los hijos hoy están como están actualmente? ¿Por qué tantos jóvenes se deprimen? ¿Por qué hoy tantos jóvenes han caído en drogas? Porque todos vienen por los problemas emocionales. ¿Por qué hoy los jóvenes tienen embarazos no deseados? ¿Por qué? Porque todos vienen por problemas emocionales. Entonces, qué importante que es nosotros como papás aprender a educar con la sensación y reconocer que nuestros hijos en el fracaso y en el éxito siempre van a ser nuestros hijos. Estamos con una llamada en vivo. Buenas tardes. Hola.
Buenas tardes, Andresito. Buenas Estoy saludando tardes. desde Ambato. Un gusto para Ambato y saludos siempre escuchándonos desde Ambato. Cuéntenos. Sí, claro que sí. Por felicitarle, decir que Dios le bendiga muchísimo por todos los programas que usted realiza, que son excelentes y que nos ayudan muchísimo. Y que las personas que ya estamos como en el descenso, como hubiéramos querido escuchar toda esa serie de programas y de cosas para antes. Pero de todas maneras, hoy sirve muchísimo para los padres jóvenes. Al joven que está ahorita en el programa, felicitarle, pedirle que Dios le bendiga y que él piense siempre que la Madre Santísima siempre está con él. Y más que nada, felicitarle por ese valor, por esa fuerza, y que cuántos jóvenes hay que por la mínima cosa ya se derrocan, se quedan al margen. En cambio, este joven, qué hermoso. A pesar de la pérdida que él ha tenido, él está adelante. Felicitarle también al papá de él, porque pienso yo lo difícil que tiene que ser un padre quedarse con sus hijos, porque como que más fácil a veces resulta a una madre. Pero creo yo que en este caso, felicitaciones, que Dios les bendiga. A usted, Andresito, que el Señor le siga dando toda la sabiduría del mundo para que siga adelante. Muchas gracias. Muchos saludos, por favor, a su esposita. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo muy grande para Ambato y con toda la bendición del mundo, tratando de cambiar paradigmas, tratando de dar un mundo más libre para nuestros jóvenes, tratando de criar y evolucionar en todo el sentido de la palabra. Yo pienso que nunca es tarde, nunca es tarde. Nosotros hoy podemos a veces pensar que es tarde tal vez para nuestros hijos porque ya están grandes, pero podemos cambiar esta metodología para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Lo más bonito de la vida es hacer un cambio en el presente para que el futuro sea el que se lleve el cambio y la gratitud. Si uno literalmente cambia como papá, si uno literalmente cambia como hermano, como hijo, aprende también a darle a la sociedad gente más buena, gente más humanista. Nosotros a veces como papitos no lo hacemos por malos, lo hacemos por falta de información, tal vez de ser exigentes, el pensar que un hijo vale más porque tiene mejores notas y que vale menos porque tiene peores notas. Eso no generaliza éxito. Pero si así nos criaron y nosotros criamos de la misma manera, no fue por malos, fue porque nos enseñaron a criar de esa manera. Pero de una otra forma, hoy estamos cambiando, estamos evolucionando. Hoy nos estamos dando cuenta que nuestros hijos necesitan desde chiquitos sentir fracaso, sentir tristeza, sentir que algo no puede salir bien, porque no se frustran de adultos. Tenemos que tener hijos más humanos, hijos que se acepten con errores, hijos que se acepten con virtudes. Evitar nosotros como papás generar nuestros miedos en los hijos. Evitar nosotros como papás generar odio para nuestros hijos, porque a veces también los papás se pelean con los suegros, con los amigos, y esas emociones negativas les dan a los hijos. A veces papá que se peleó con el abuelo, papá que se peleó con su papá y que no les deja verles a los nietos. Nosotros como adultos tenemos muchos errores, pero de los errores se aprende. Todos los seres humanos nos equivocamos, todos los seres humanos nos caemos, todos los seres humanos fracasamos. Y lo mejor de todo es enseñarles a nuestros hijos desde chiquitos que el fracaso es parte de nosotros, que el que no podamos hacer algo es parte de nosotros. No podemos exigirnos a ser extremadamente perfectos porque de grandes vamos a ser frustrados, de adultos vamos a ser perfeccionistas. Hoy nosotros tenemos toda la libertad de a nuestros nietos, a nuestros hijos, darles amor incondicional. Y ese amor incondicional está en lo bueno y en lo malo. Que cada vez que mi hijo se equivoque, no yo como papá o yo como mamá, no sea el primero que le juzgue, el primero que le someta, sino yo como papá o como mamá, ser la que le entienda, la que le aconseje. Que mi hijo tiene derecho a equivocarse, claro. Que un adolescente tiene derecho a equivocarse, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que aprender a conocerles toda la vida a nuestros hijos. Nosotros no podemos tratarles a nuestros hijos como niños toda la vida. ¿Por qué? Porque ellos van a crecer, ellos van a tomar decisiones, ellos van a evolucionar, ellos van a vivir.
Y uno como papá lo más duro es aceptar que un hijo se va a ir. Como papá lo más duro es aceptar que un hijo tenga que tomar decisiones, tal vez buenas, tal vez malas, pero tiene que tomar decisiones. Y tú le enseñas a tu hijo a tomar decisiones desde pequeño, desde que dejas que él decida cómo tener su cuarto, desde que dejas que él decida tal vez qué vamos a comer un fin de semana, desde que tú le das el espacio a tu hijo que decida a dónde viajamos un fin de semana, porque esos ejemplos pequeños en tu hijo son seguridades grandes. No dale decidiendo las cosas. No sometele a un hijo a lo que un papá quiere. Eso es algo también que nosotros como papás tenemos que cambiar. A veces como papás nosotros les sometemos a nuestros hijos que hagan lo que nosotros pensamos, que hagan lo que nosotros queremos, y ellos terminan dejándose someter por cualquier persona. Ellos terminan agachando la cabeza con cualquier persona. El respeto hacia el cuerpo de cada persona, eso es importante. Cuando nosotros como papás les enseñamos a nuestros hijos a respetarse desde pequeños, que sepan lo que es el respeto con el cuerpo, qué personas pueden o qué personas no pueden literalmente topar su cuerpo. Toda esa información depende de nosotros. Hoy es preocupante ver cómo tanto niño es abusado. Y literalmente los papás ni siquiera se dan cuenta. ¿Por qué? Porque a veces los papás solo se preocupan en que al hijo no le falte lo económico. Y a un hijo siempre lo sensitivo va a ser lo que lo lleve a dar lo mejor de él. El cómo un papá le trata a un hijo, el cómo una mamá le trata a un hijo. Porque créame, el que su hijo sea bueno en matemáticas no le da éxito. El que su hijo sea o quiera ser ingeniero o arquitecto no le generaliza éxito. Yo conozco gente sin título que gana mejor que gente que se ha titulado. Y así nos calificaban desde pequeños. Que porque uno tenía buenas notas le iba bien y porque a otro le tenía malas notas le iba mal. Mentira. Mentira. Hay personas que tienen la habilidad lógica. Hay personas que tienen la habilidad sensitiva. Habrá personas malas para matemáticas, pero serán buenos para la pintura. Antes, como nos generaban y nos clasificaban por estereotipos, nos minimizaban, nos hacían inseguros. Hoy como papás tenemos toda la obligación de encontrar el don de mi hijo, y que si a mi hijo le gusta cantar, pues le apoyo. Si a mi hijo le gusta dibujar, pues le apoyo. Si yo vengo de una familia de doctores en donde mi hijo quiere ser músico, le apoyo. Porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como papás? La felicidad del hijo. Y la felicidad del hijo que no genere un estereotipo de vida, sino que de los pocos momentos de felicidad lo disfrute. Nosotros con el tiempo y con los años nos vamos dando cuenta de que un reloj de $10 da la misma hora que un reloj de $50, que una cartera de $20 a veces tiene más dinero que una cartera de $500, que la soledad se siente igual en una casa de 20 metros que en una casa de 2,000 metros cuadrados, que cuando uno coge un avión y va en clase media, en clase alta o en clase baja, cuando el avión se cae, todos caen. La vida no se generaliza por cosas externas, por cosas materiales. La vida es vida, y la vida es aquí y ahora, con lo bueno, con lo malo, en lo escaso y en lo que tengo. Eso es vida. A la vida no se le puede pintar con un estereotipo o con un materialismo, porque la vida es sencilla. Los momentos de felicidad son gratis. Que nosotros a nuestros hijos les demos felicidad también es gratis. Aprender a respetar las decisiones de nuestros hijos. ¿Cómo cambiaría la vida de ellos? Papitos que a veces hasta ahora no les dejan arreglar la habitación. Papitos que hasta cuando tienen 14, 15 años quieren obligarles a que se vistan como ellos piensan. Todo eso es súper errado para un hijo, porque un hijo se acostumbra a que la gente tiene que someterle. Si viene sometido de papá y mamá, pues cualquiera me puede someter. No, nosotros como papás tenemos que a nuestros hijos darle la libertad de que sean ellos. Nosotros como papás tenemos que a nuestros hijos darles la libertad de que hablen, de que expliquen. Nosotros a nuestros hijos no podemos decirles mentirosos, porque eso es otra cosa que la autoestima de nuestros hijos también se minimiza y se desequilibra. Cuando viene una persona a contarme algo malo de mi hijo, sea el profesor,
sea un vecino o sea un familiar, yo tengo que defenderle a mi hijo. Porque si yo no le defiendo, ¿quién le defiende? ¿Quién le defiende? Y no le estoy malcriando, pero delante de la persona que me está hablando mal de mi hijo, yo tengo que defenderle a mi hijo. Cuando lleguemos a la casa es otra cosa, porque yo en la casa ya le puedo hablar sutil y pasivamente de lo que me gusta o de lo que no me gusta, pero dejemos la mala costumbre de que un profesor habla mal del hijo y el papá también habla mal del hijo. Viene el vecino a hablar mal del hijo y el papá también habla mal del hijo con el vecino. Viene un familiar a hablar mal del hijo y también le acaba al hijo hablándole mal a la familia. El hijo se va a sentir inseguro si el papá no le defiende, si la mamá no le defiende. Aprendamos a premiar en público y a aconsejar y a limitar en privado. Tú cuando quieres hablarle a tu hijo de algo que no te gustó, tú cuando quieres retarle a tu hijo y tú cuando quieres en algún momento hasta castigarle a tu hijo, hazlo solo. Hazlo en una habitación con él solo. No le hagas quedar mal delante de la gente. No le hagas quedar mal delante de la familia. No le hagas quedar mal delante de los profesores, delante de los compañeros, porque el autoestima de tu hijo se minimiza, se quiebra. Y una persona sin autoestima siempre va a hacer lo que los demás le pidan. Una persona sin autoestima siempre va a querer caer bien a las personas porque nunca fue aprobado. Nosotros como papás tenemos que aprender a defender a nuestros hijos. Tenemos que aprender a defender a nuestros hijos. Vuelvo y repito, si viene alguien a hablarnos mal de mi hijo, o si viene el profesor a quejarse de mi hijo, tengo que defenderle a mi hijo. En la casa es otra cosa. En la casa yo le retaré, en la casa le explicaré, en la casa le diré que no me gusta su comportamiento, pero en el colegio no. Delante del profesor no. Delante de los alumnos no, porque usted como papá está dañando la autoestima de su hijo. Usted como mamá está dañando la autoestima de su hijo. ¿Y sabe qué? Eso no lo hacemos por malo. Eso es una costumbre antiquísima, porque antes a uno lo hacían quedar mal delante de los amigos, a uno le hacían quedar mal delante de la novia, a uno le hacían quedar mal delante de la familia. Y hoy en la actualidad, en el siglo XXI, se ha dado cuenta de que eso ha generado muchos problemas en los adolescentes, de que desde la casa les queman el autoestima, desde las casas les rompen el autoestima, porque cuántas personas no son mal acostumbradas porque es una mala costumbre de vivir quejándome de los hijos que me ha tocado. Que me tocó un hijo malcriado, que me tocó un hijo vago, que me tocó un hijo que no ayuda. Vivo hablando mal a todo mundo de mi hijo. ¿Cómo voy a esperar que mi hijo tenga una autoestima bueno? ¿Cómo voy a esperar que mi hijo sea exitoso o llegue a ser lo más grande si yo como papá vivo criticando y hablando lo que siempre me he quejado de mis hijos? Yo la otra vez en un programa lo decía, qué feo que es encontrarse a los papitos que viven hablando de cuando el hijo se portó mal y ya pasó 1 año, 2 años, 3 años y le siguen recriminando cuando fue malcriado, cuando hizo eso. Si un papá no lo supera, el hijo no lo va a superar. Tenemos que cambiar las metodologías de crianza y tal vez el cambio no vamos a ver en este momento. El cambio vamos a ver en las generaciones siguientes, en los niños que vienen. ¿Por qué? Porque hoy tú tienes niños en tu casa y esos niños van a ser papás. Y cuando sean papás van a cambiar la metodología de criar a sus hijos. Porque los cambios que hacemos en el presente vamos a ver resultados en el futuro y resultados buenos. Si hoy eres un abuelito que en algún momento tiene la oportunidad de pasar con sus nietos o ya tiene la oportunidad de tener un hijo grande, aconséjale, háblale. Dile que tiene que aprender a reconocer a su hijo cuando está triste, cuando está deprimido. Asegúrese de reconocer su lenguaje corporal. Un hijo que se encierra, un hijo que anda con la mirada agachada, un hijo que no habla, es un hijo que está en depresión. Aprendamos a preocuparnos más de lo que sienten que de lo que tienen. Porque lo que sienten es aquí y ahora. Lo que tienen será en toda la eternidad. Aprendamos a nuestros hijos a conocerles por el lenguaje corporal, por una mirada, que nos acostumbramos a desayunar, que nos acostumbremos a almorzar y que nos acostumbremos a merendar sin celulares. Y preguntémonos, ¿cómo fue tu día? ¿Qué se siente? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te tratan tus profesores? Aprendamos, no siempre,
a creer todo lo que nos dicen los mayores de nuestros hijos, porque nuestros hijos son nuestros hijos y se van a equivocar y en algún momento se van a portar mal y en algún momento se van a desequilibrar porque están aprendiendo a vivir. Nosotros que somos adultos todavía nos falta aprender a vivir. Imagínate un niño, imagínate un adolescente. Aprende a aceptar a las personas con errores y virtudes y sobre todo aprende a aceptar a tus hijos con errores y virtudes. Los hijos que Dios eligió darte son los únicos que pueden tener, porque dejemos esa creencia fea de que es que pude haber tenido un hijo mejor, o es que el hijo de la vecina, o es que el hijo de mi hermana, y seguimos en comparaciones. No, el hijo que me tocó a mí es el mejor hijo que me pudo haber tocado, en lo bueno, en lo malo, en lo malcriado, en lo bondadoso, en lo educado, es mi hijo y punto, y tengo que aprender a defenderme, y tengo que aprender a defenderle. ¿Por qué? Porque es de la autoestima de él, y esa autoestima se va a ver desarrollado cuando sea un adolescente. Imagínense que antes a los niños les decían que se callen porque son conversaciones de adultos, y esos mismos niños iban a la escuela y no participaban, no alzaban la mano. El profesor decía, pero es que el niño no participa. ¿Cómo va a participar si en la misma casa le están callando? Si la misma familia no le deja hablar. Es conversaciones de adultos. Si es una conversación de adultos, un comentario de un niño no va a cambiar la conversación de adultos. Pero si los adultos le dan el espacio para que el niño hable, los adultos están aportando mucho en la confianza del niño para que hable, en la confianza del niño para que alce la mano, en la confianza del niño para que exprese. En la misma escuela, los profesores tienen toda la responsabilidad de que se respete cuando un niño se equivoca, de que los amiguitos no se rían cuando un niño dice algo que no está bien. ¿Por qué? Porque eso también les cohíbe. Pero si nosotros podemos ayudar desde la casa a que exprese, a que diga lo que siente, le estamos ayudando a que sea un adulto seguro, a que sea un adulto decidido, a que sea un adulto diferente y a que sea un adulto que se acepte con errores y virtudes. Yo he encantado de estar lunes y martes en Lo Sencillo de la Vida, buscando el lado humano de las personas y siempre buscando metodologías y herramientas para mejorar nuestro mundo, porque hoy los que estamos mejorando el mundo es el resultado de los que van mañana a tener este mundo real de humanismo, de igualdad, de que no nos convenzamos de que somos perfectos. La perfección, mientras estemos vivos, está en lo bueno y en lo malo de los seres humanos. Pero cuando nos reconocemos con bondad y con errores, ya no criticamos, ya no juzgamos y nos aceptamos como cualquier ser humano, con equívocos y con aciertos. Yo recordarles que en Lo Sencillo de la Vida, en el canal de YouTube, pueden encontrar este programa como Facebook Mandala Holístico, y atendemos previa cita en el 0998-650821 o 0987-566-914. Hoy estamos atrás del Hospital Solca de Las Viñas de 1397 y Guayacanes. Sean felices, porque la felicidad es gratis, y el que le venda felicidad dude un poquito, porque nadie nos puede enseñar a ser felices. Solo nosotros tenemos que identificar qué nos hace felices. A veces la felicidad puede estar en una taza de café. A veces la felicidad puede estar en una tarde con un amigo. A veces la felicidad puede estar en un partido de fútbol. A veces la felicidad puede estar en un centro comercial. A veces la felicidad puede estar en un niño de 4 años, en un niño de 3 años, cuando juegan, cuando hacen locuras. Porque la felicidad es gratis. La felicidad no se vende. La felicidad no se enseña. La felicidad se transmite, y cuando uno transmite felicidad, transmite a cualquier persona en cualquier momento y a cualquier hora, porque una persona feliz simplemente desea que todos sean felices. Bendiciones y buenas tardes.